Hay etapas en la vida en las que uno empieza a notar un cambio silencioso en su mundo afectivo. No es algo que llega con estridencia ni con un anuncio claro, pero se percibe en pequeños detalles cotidianos. Los vínculos que antes parecían firmes pierden intensidad, las conversaciones ya no se sostienen con la misma naturalidad y la presencia de ciertas personas se vuelve intermitente. Desde fuera puede parecer un simple alejamiento, pero por dentro se siente como si algo del propio interior estuviera moviéndose, como si la forma de habitar los vínculos empezara a modificarse sin pedir permiso. Y cuando eso sucede, es inevitable preguntarse qué está ocurriendo, no tanto afuera, sino en uno mismo. Muchas veces interpretamos este cambio como una señal de pérdida o deterioro emocional, como si la distancia fuera un reflejo del propio valor. Sin darnos cuenta, el silencio ajeno nos toca zonas sensibles, la inseguridad, el miedo a no ser suficiente, la sospecha de que quizá uno hizo algo mal. La mente tiende a llenar los vacíos con hipótesis negativas porque busca una explicación rápida que le devuelva sensación de control. Sin embargo, cuando se mira la situación con un poco más de honestidad, aparece otra posibilidad mucho más profunda, que no es el mundo el que se está alejando, sino las prioridades internas las que están pidiendo una reorganización. A medida que uno avanza en su propio proceso emocional, ciertas dinámicas dejan de resonar con la misma fuerza. Ya no se toleran las conversaciones que giran en círculos, ni los vínculos sostenidos por costumbre o por miedo a estar solos, y sin hacer grandes declaraciones, comienza un filtrado natural. Se escucha de otra manera, se participa desde otro lugar, se deja de insistir en lo que antes parecía imprescindible. No se trata de volverse frío ni distante, es un cambio más sutil. El deseo de autenticidad empieza a pesar más que la necesidad de compañía. Ese movimiento interno suele generar incomodidad porque nos enfrenta con una verdad difícil de aceptar. Parte de lo que llamábamos amistad o cercanía estaba construido sobre la necesidad, no sobre la afinidad. Cuando uno empieza a retirar esa necesidad, muchos vínculos se aflojan solos, no por desinterés, sino porque estaban sostenidos por algo que ya no tiene lugar en la vida emocional actual. Este descubrimiento puede doler, pero también es una señal de crecimiento. Significa que uno está empezando a elegir desde un sitio más consciente, menos ansioso, más fiel a lo que realmente siente. Lo interesante es que este proceso no requiere rupturas bruscas. Basta con prestar atención al propio ritmo. Cuando uno deja de llenar los silencios de forma compulsiva, el entorno se acomoda sin necesidad de intervenir demasiado. Lo que está en sintonía permanece, lo que no se distancia sin conflicto. En ese espacio aparece una claridad distinta, una especie de sosiego interior que permite mirar las situaciones sin dramatismo y comprender que la vida emocional también necesita mudanzas, etapas y pausas. Y cuando se acepta eso, el cambio deja de vivirse como pérdida y empieza a sentirse como una forma de honestidad. Con el tiempo uno descubre que gran parte de lo que consideraba compañía era en realidad una estrategia para no enfrentarse a ciertos vacíos internos. No es algo que se haga de manera consciente, sucede como un reflejo aprendido. Se busca ruido, movimiento, mensajes, encuentros, cualquier cosa que tape la sensación incómoda de estar con uno mismo sin distracciones. Y así se construyen relaciones que funcionan como parches emocionales. Alivian por un instante, pero nunca resuelven lo que realmente duele. Cuando esas relaciones se debilitan, la primera impresión es que el mundo se está alejando, pero lo que en verdad se está desarmando es la defensa que uno había armado para no mirar hacia adentro. Cuando una persona atraviesa un proceso de autoconocimiento profundo, se vuelve más sensible al tipo de vínculos que sostiene. Empieza a notar con una claridad nueva qué conversaciones lo nutren y cuáles lo desgastan, qué encuentros lo elevan y cuáles lo dejan vacío. Esta sensibilidad, lejos de ser un problema, es una brújula emocional. Señala lo que ya no tiene sentido, lo que se sostuvo por miedo,
lo que nunca fue un encuentro genuino. Y ese reconocimiento, aunque pueda generar soledad inicial, también marca el inicio de una etapa más honesta. La soledad que aparece en estos momentos no es una condena, aunque pueda sentirse como tal. Es un espacio transitorio que invita a revisar la manera en que uno se relaciona consigo mismo. Cuando se deja de buscar compulsivamente estímulos externos, emerge una sensación de quietud que al principio descoloca, porque muestra un paisaje interno poco habitado. Ahí se revelan necesidades antiguas, heridas pendientes, expectativas que se proyectaban en los demás para evitar enfrentarlas. Esta exposición puede ser incómoda, pero es imprescindible para construir un modo de estar más sólido y consciente. Hay un punto en el que el silencio deja de ser un enemigo y empieza a convertirse en una herramienta. Es entonces cuando uno comprende que la presencia propia vale más que cualquier compañía que funcione únicamente como distracción. Esa comprensión no llega de un día para otro. Se va instalando lentamente en pequeños gestos cotidianos. Elegir descansar en lugar de complacer, quedarse en casa sin sentir culpa, no responder a cada demanda afectiva que aparece, permitirse escuchar la propia voz antes de ceder a la urgencia ajena. Son decisiones simples pero transformadoras. Cuando se alcanza ese nivel de conexión interna, ya no se confunde estar solo con sentirse abandonado. Se empieza a diferenciar entre ausencia real y ausencia simbólica, entre soledad física y desconexión emocional. Se comprende que la calidad de los vínculos no depende del número de personas alrededor, sino de la capacidad de uno para sostenerse aun cuando el exterior deja de ofrecer respuestas. Y esa capacidad se desarrolla únicamente transitando estos espacios de silencio, aceptando que parte de la madurez emocional consiste en no esperar que otro complete lo que uno aún no se ha animado a mirar. Hay un instante del proceso en el que uno empieza a notar que su manera de estar en el mundo ya no encaja con ciertos hábitos afectivos del pasado. No se trata de una decisión consciente ni de un rechazo deliberado hacia los demás. Es algo mucho más sutil, la percepción de que algunos vínculos ya no dialogan con la forma en que uno se siente hoy. Las conversaciones parecen repetirse. Los encuentros adquieren un tono forzado y la energía que antes fluía con naturalidad ahora pesa. Es como si las piezas de un rompecabezas que durante años encajaron sin esfuerzo comenzaran a perder su forma. Y esa sensación, aunque incómoda, es un signo claro de que algo se está reorganizando internamente. Cuando esta reorganización aparece, surge también una tensión ética. ¿Continuar por lealtad a la historia compartida o detenerse por coherencia con el presente? Es un dilema silencioso que se vive más en el cuerpo que en la mente. Uno percibe que aunque haya afecto ya no existe reciprocidad emocional, y mantener un vínculo sin reciprocidad es una manera de abandonarse a uno mismo. Sostener lo que ya no tiene vida interna provoca un desgaste que tarde o temprano se hace visible. Irritabilidad, agotamiento, confusión, dificultad para disfrutar de la compañía que antes resultaba natural. Por eso, aunque duela, aceptar que algunas personas pertenecen a versiones anteriores de uno mismo es un acto de honestidad. Aferrarse a vínculos que ya cumplieron su ciclo genera una forma de estancamiento emocional difícil de percibir al principio. La mente dice que todo sigue igual, pero el cuerpo sabe que no. La incomodidad se instala en los gestos cotidianos, en la sensación de estar en un lugar donde ya no hay espacio propio. Muchas veces es más fácil quedarse en dinámicas conocidas que atravesar el dolor de la distancia. Pero esa decisión tiene un costo elevado. Enlentece el crecimiento interior y nos mantiene atrapados en una imagen de nosotros mismos que ya quedó atrás. Permitir que ciertos lazos se aflojen no significa descartar el pasado ni invalidar lo que fue. Significa reconocer que la historia emocional también se transforma y que no todos los procesos deben permanecer para siempre.
Cuando uno deja de forzar una conexión, lo que permanece es la verdad del vínculo. Si hay profundidad real, resiste el cambio. Si solo había costumbre o necesidad, la distancia aparece de manera natural. Esta transición puede despertar nostalgia, pero es una nostalgia limpia, que acompaña sin exigir regreso. La vida emocional necesita espacio para renovarse, igual que una casa que no puede llenarse de objetos viejos sin perder luz. Cuando se permite que entre aire nuevo, lo que llega no siempre es inmediato, pero es más auténtico. Ningún vínculo profundo aparece mientras uno mantiene ocupados los lugares internos con relaciones que ya no sostienen nada verdadero. Soltar abre un espacio que no es vacío, sino preparación. Y esta preparación, aunque parezca un periodo desolado, es en realidad el primer signo de coherencia emocional. Cuando uno empieza a caminar sin el peso de vínculos que ya no responden a su presente, aparece una sensación inesperada, una mezcla de alivio y desconcierto. El silencio que antes asustaba comienza a tomar otra forma. Ya no es ese espacio hostil que se llenaba con distracciones, sino un terreno más limpio donde es posible escucharse con claridad. Este cambio no suele ser inmediato. Al principio aparecen impulsos automáticos. Revisar el teléfono, buscar una conversación conocida, intentar reconstruir lo que se perdió, son movimientos reflejos que nacen del hábito, no del deseo. Y reconocer esa diferencia es fundamental para avanzar. Cuando se detiene ese impulso, surge algo mucho más revelador. Uno comprende que la necesidad de estar acompañado no siempre es sinónimo de afecto. En muchas ocasiones es una forma aprendida de evitar el propio mundo interior. Estas estrategias de evasión se construyen desde la infancia y se van fortaleciendo con el paso del tiempo, convirtiéndose en una segunda piel emocional. Por eso, cuando desaparecen las distracciones, salen a la luz emociones que se habían postergado durante años. Miedos, heridas, vacíos, preguntas que quedaron congeladas. Enfrentarse a ellas exige un tipo de valentía que no siempre se reconoce, pero que transforma por completo la manera de relacionarse. La madurez emocional no se mide por la cantidad de vínculos que uno conserva, sino por la capacidad de sostenerse incluso en los días más difíciles, sin usar a los demás como muletas. Esto no significa cerrarse al afecto ni convertirse en alguien inaccesible. Significa dejar de depositar la calma interna en manos ajenas. Cuando uno empieza a hacerse cargo de su propio bienestar, cambia la forma en que mira el mundo. Ya no se busca que otro alivie las angustias, ni que llene silencios incómodos. Se empieza a exigir coherencia en la forma de vincularse, y esa coherencia se convierte en un filtro natural que protege la propia paz. Este cambio tiene un efecto inmediato. Se vuelve más claro qué relaciones aportan y cuáles consumen energía. Ya no se confunde atención con cariño, ni validación con afecto. Uno se vuelve capaz de distinguir entre la compañía que nutre y la que distrae, entre la presencia que acompaña y la que solo ocupa espacio. Esta claridad, aunque poderosa, también puede generar incomodidad en el entorno. Cuando una persona comienza a poner límites internos, quienes estaban acostumbrados a la disponibilidad permanente suelen reaccionar con sorpresa o incomprensión. Sin embargo, esa reacción no es un motivo para retroceder. Es una confirmación de que el cambio es necesario. En esta etapa se aprende algo esencial. Elegir la propia paz no es egoísmo, es responsabilidad emocional. Retirarse a tiempo, guardar silencio cuando no hay nada verdadero que decir, no forzar cercanías que ya no corresponden, son actos que requieren madurez. Comenzar a vivir desde este lugar implica renunciar a la necesidad de ser aprobado y aceptar que la propia presencia es suficiente. Con el paso del tiempo, esta forma de estar se vuelve un refugio interno, un espacio al que uno puede volver sin temor ni culpa, porque ya no se trata de huir del mundo, sino de regresar a uno mismo con respeto. Llega un punto en este proceso donde el silencio adquiere un peso diferente, ya no se siente como un vacío que hay que llenar, sino como un territorio que permite ordenar lo que antes estaba disperso.
uno empieza a notar que no toda ausencia es pérdida y no toda presencia es compañía. Esta comprensión transforma por dentro, porque revela que muchas dinámicas afectivas estaban sostenidas más por la costumbre que por el deseo genuino. La soledad deja de ser un lugar del que huir y se convierte en un espacio donde es posible reencontrarse sin máscaras ni expectativas ajenas. Con esta nueva mirada aparece una serenidad que no depende del clima emocional externo. No es euforia ni entusiasmo repentino, sino una estabilidad tranquila que acompaña incluso en los días grises. Uno aprende a caminar sin depender de la aprobación de otros, sin buscar desesperadamente una señal que confirme el propio valor. Esta independencia afectiva no nace del orgullo ni de la autosuficiencia exagerada, sino de la experiencia de sostenerse en momentos difíciles sin recurrir a atajos emocionales. Al reconocer que esa fuerza está dentro, se disipa la idea de que otra persona debe venir a completar lo que falta en ese estado. Los vínculos empiezan a verse con más claridad. Ya no se acepta cualquier relación solo para evitar el silencio. Se empieza a elegir desde un lugar más honesto, más pausado, más consciente. Esta selección natural reduce la cantidad de vínculos, pero amplía la profundidad de los que permanecen. Se descubre que no toda cercanía es sinónimo de amor y que algunos lazos existían únicamente para cubrir inseguridades mutuas. Cuando este tipo de relaciones se dejan atrás, lo que surge es una sensación de liviandad, como si el cuerpo pudiera respirar de otra manera. También aparece una comprensión inesperada. No todas las personas están destinadas a acompañar todas las etapas de la vida. Algunas conexiones fueron necesarias en un momento específico, pero pierden sentido cuando uno crece emocionalmente. Esto no invalida el afecto que hubo. Simplemente señala que las historias cambian y que forzar la permanencia puede convertirse en una carga. La madurez consiste en permitir que cada vínculo ocupe su lugar, sin nostalgia que paralice ni culpa que empuje a sostener lo que ya no corresponde. Cuando uno se asienta en esta forma de estar, empieza a reconocer señales internas que antes pasaban desapercibidas. Aparece un cansancio emocional cada vez que se intenta encajar en espacios donde la autenticidad no tiene lugar. Surge una incomodidad silenciosa cuando uno participa en dinámicas que ya no dialogan con su identidad actual. No es rechazo ni superioridad, es simplemente el cuerpo indicando que ese territorio dejó de ser propio. Escuchar estas señales se vuelve fundamental para no volver a caer en viejos patrones de autoabandono. La soledad, entonces, deja de verse como un estado negativo y se convierte en un hogar transitorio donde uno puede reorganizar su vida emocional sin interferencias. Es un espacio que permite reorientar prioridades, distinguir entre lo que nutre y lo que desgasta, y comprender que estar bien con uno mismo no es un destino final, sino el punto de partida para cualquier vínculo que quiera construirse con integridad. Cuando uno empieza a vivir desde esta claridad interna, se produce un cambio en la manera en que se observa el propio recorrido emocional. Las etapas que antes parecían confusas comienzan a adquirir sentido. Se entiende por qué ciertos vínculos se desvanecieron, por qué algunas relaciones se sostuvieron más por miedo que por afecto, y por qué hubo momentos en los que uno se aferró a lo conocido, incluso sabiendo que ya no pertenecía a ese lugar. Esta comprensión no llega con reproches ni culpas. Llega con una lucidez tranquila que permite mirar hacia atrás sin dolor, con la sensación de que cada paso, incluso los más difíciles, fueron parte de un proceso necesario. En este punto del camino también aparece un fenómeno particular. Lo familiar empieza a sentirse extraño. Los espacios que antes resultaban cómodos ahora parecen ajenos, como si uno hubiera crecido emocionalmente y de pronto quedaran chicos. Las conversaciones que antes llenaban horas ahora suenan huecas. Los encuentros que solían entusiasmar dejan un sabor silencioso de desgaste. No es que los demás hayan cambiado de un día para otro,
Es la propia percepción la que se ha afinado. Uno ya no tolera dinámicas que antes aceptaba sin cuestionar, y esa nueva sensibilidad actúa como un detector de incoherencias. Lo que ya no resuena, pesa. Esta transformación genera una sensación de transición permanente. Uno no pertenece del todo al pasado, pero tampoco terminó de asentarse en el presente que está construyendo. Es una especie de tierra emocional intermedia donde no hay certezas, pero sí señales. Muchas personas intentan escapar de este tramo buscando refugios temporales. Retoman vínculos antiguos, se llenan de actividades para no sentir, vuelven a patrones que ya no encajan solo para calmar la inquietud. Pero estos refugios duran poco, porque el cuerpo reconoce que no se trata de un regreso real, sino de un intento de evitar lo inevitable, la propia evolución. Permanecer en esta frontera emocional sin buscar atajos es uno de los ejercicios más profundos de crecimiento interno. Implica sostener la incomodidad sin huir, escuchar lo que aparece sin taparlo, dejar que el silencio revele lo que durante años se ocultó detrás de rutinas. Conversaciones y afectos que ya no reflejan la identidad actual. Este trabajo, aunque difícil, tiene un efecto transformador, fortalece la relación consigo mismo y permite construir una presencia interna estable, una presencia que no depende de estímulos externos para sentirse valiosa. Cuando esta presencia se afianza, uno comienza a relacionarse desde un lugar más limpio. Ya no se ofrece tiempo, energía o atención por miedo a perder a alguien, ni se acepta cualquier tipo de compañía solo para evitar el vacío. La mirada se vuelve más selectiva, pero no desde la exigencia, sino desde el autocuidado. Se aprende a decir no sin culpa, a poner distancia sin resentimiento, a elegir solo aquello que dialoga con la propia paz. Esta selección no es un cierre al mundo, es una apertura hacia vínculos más auténticos. En este estado, uno también descubre que no todos los silencios significan distancias. Algunos silencios son respeto, otros son descanso y otros son la señal de que la conexión no necesita demostrarse constantemente. Uno aprende a valorar la compañía que fluye sin presiones y a reconocer que la verdadera reciprocidad no exige presencia continua, sino sintonía emocional. Es desde aquí donde los vínculos que realmente importan comienzan a adquirir otra profundidad, porque ya no nacen de la necesidad, sino de la libertad. Cuando esta forma de estar se instala con cierta solidez, uno empieza a notar que su mundo interno se ordena de un modo más silencioso, pero mucho más real. Ya no existe esa urgencia por explicarlo todo, ni por justificar cada distancia. Se entiende que algunas emociones necesitan espacio, no interpretación, y que ciertas vivencias solo pueden comprenderse cuando se atraviesan sin espectadores. Esta comprensión trae una calma particular, una especie de sosiego que no depende de que las cosas estén perfectas, sino de haber dejado atrás la necesidad de encajar en lugares donde la autenticidad no tenía espacio. En esta etapa, la soledad se transforma en un paisaje habitable. No es un castigo ni un estado definitivo. Es un territorio donde uno puede detenerse lo necesario para mirar lo que antes evitaba. Se descubre que gran parte del agotamiento emocional provenía de intentar sostener vínculos que se desmoronaban en silencio. Ahora, en cambio, se reconoce que no todo lo que acompaña lo hace desde el afecto y que no toda relación que persiste merece seguir ocupando un lugar central en la vida afectiva. Esta claridad no genera frialdad, genera libertad. Con esta libertad aparece una forma distinta de relacionarse. Uno ya no se entrega desde la necesidad ni espera que alguien venga a equilibrar sus inseguridades. La presencia propia se vuelve suficiente para atravesar los días buenos y los días grises. Esta suficiencia no elimina el deseo de compartir, pero lo purifica. Permite que los vínculos nazcan desde la elección y no desde la carencia. La energía ya no se dispersa intentando retener afectos que no responden, ni se invierte en convencer
a otros de algo que no sienten. Se elige con más calma y se suelta con más respeto. La percepción también cambia. Se empieza a ver con nitidez las conversaciones que drenan, los entornos que generan tensión, las dinámicas que obligan a actuar un papel ajeno. Uno deja de tolerar aquello que compromete su estabilidad emocional y entiende que la vida no exige permanecer en lugares donde no hay reciprocidad. Esta claridad también importa para no construir expectativas falsas. Si alguien no puede dar más de lo que da, insistir solo prolonga la frustración. En cambio, aceptar lo que es permite avanzar con ligereza y sin rencor. Con el paso del tiempo, se reconoce un detalle esencial. No todo lo que se va debe recuperarse. Hay relaciones que cumplieron su función, aprendizajes que se completaron y procesos que tenían fecha de cierre aunque uno no lo supiera. Soltar no significa renunciar al afecto que hubo, significa dejar espacio para algo que responda al presente emocional. Cuando uno permite esa renovación, aparece un tipo de paz que no depende de la presencia de otros, sino de la integridad con la que se mira y se acompaña a sí mismo. Este tipo de paz es discreta, no busca reconocimiento ni se exhibe. Se siente en la forma de respirar, en el modo en que uno responde, en la manera en que deja de aceptar aquello que antes toleraba por miedo a la pérdida. Es un punto del camino donde la identidad se asienta sin necesidad de validaciones y donde uno comprende que la mirada más importante es la propia. Desde aquí, cualquier vínculo que llegue tendrá otro color, otra profundidad, otra resonancia, porque ya no tendrá que llenar ningún vacío, solo acompañar un trayecto que ya está en marcha. Cuando este proceso llega a su punto de madurez, uno empieza a comprender que la soledad nunca fue el enemigo que imaginaba. No estaba allí para castigar ni para señalar carencias, sino para mostrar con una claridad implacable aquello que durante años se intentó ocultar con ruido, vínculos superficiales o dinámicas que servían como refugio temporal. Al quedarse sin esas distracciones aparece la verdad emocional sin filtros. ¿Quién es uno cuando no está sosteniendo a nadie? ¿Qué siente cuando el silencio no se llena con palabras innecesarias? ¿Qué deseos permanecen cuando se cae la necesidad de agradar en este momento? La soledad se convierte en una maestra paciente. No obliga ni presiona, simplemente espera a que uno esté dispuesto a verla. Y cuando esa mirada se da, se revelan aspectos que antes parecían inalcanzables. La capacidad de sostenerse sin depender de otros. La fuerza interna que emerge en las crisis. La lucidez que aparece cuando no se idealiza ninguna compañía. Esta revelación no es un acto grandioso, es un despertar silencioso que reorganiza las prioridades afectivas y ofrece una perspectiva más honesta sobre la propia vida emocional. Vivir bien con uno mismo no significa renunciar al amor ni a los vínculos profundos. Significa llegar a ellos desde un lugar distinto, donde no se busca completar carencias, sino compartir desde la libertad. Cuando el afecto nace de esta forma, deja de haber exigencias implícitas, demandas silenciosas o expectativas que cargan al otro con responsabilidades que no le corresponden. Aparece una forma de encuentro más limpia, más serena, donde cada persona conserva su autonomía sin dejar de vincularse. Es un tipo de conexión que no asfixia porque no intenta llenar espacios vacíos, acompaña sin apropiarse, sostiene sin invadir. En este punto del proceso, uno ya no teme a las distancias ni interpreta cada silencio como una señal de abandono. Entiende que el afecto verdadero no necesita expresarse todo el tiempo y que los vínculos profundos no dependen de la frecuencia, sino de la coherencia emocional. También reconoce que lo que se va no siempre es una pérdida. En muchos casos es un alivio, un espacio que se abre para que llegue algo que sí dialogue con el presente interno. La vida tiene una manera precisa de ordenar lo que ya no corresponde y cuando uno deja de resistirse,
ese orden trae una calma que antes parecía imposible. La integración final de este camino se da cuando uno deja de buscar afuera lo que solo puede construirse adentro. Ya no se espera ser rescatado, comprendido o validado. Ya no se construyen identidades basadas en la mirada de otros. Aparece una forma de caminar más auténtica, donde cada decisión se toma con una mezcla de serenidad y firmeza, sin necesidad de justificarse ni pedir permiso. La presencia propia se vuelve un hogar estable, un lugar al que siempre se puede regresar, incluso cuando el mundo externo esté en caos. Y entonces sucede lo más importante. Se descubre que nunca se trató de llenar vacíos, sino de reconocer la propia plenitud, que la soledad no rompió nada, sino que reveló todo, que cada distancia abrió un espacio para comprenderse mejor y que cada silencio permitió escuchar lo que durante años había sido ignorado. Desde este lugar, cualquier vínculo que llegue será recibido con gratitud, no con urgencia. Y si nadie llega, también estará bien, porque la compañía más sólida será la que uno ha aprendido a darse. Es aquí donde la vida emocional se reinicia, no como un cierre, sino como el comienzo de una forma más honesta y profunda de habitarse.